Continúa la parashá Yitro y ahora nos muestra la Torá cómo Moshe asciende al Sinai. Dice la Torá: Moshe ascendió hacia Elohim. Hashem lo llamó desde el monte diciéndole: así le hablarás a la casa de Jacob. Esto explican los comentaristas en alusión a las mujeres. Continúa la Torá y dice: y les dirás a los hijos de Israel. Esto explican los comentaristas en alusión a los hombres. Continúa la Torá: ustedes vieron lo que hice a Egipto y cómo los llevé a ustedes sobre las alas de águila y los traje hacia mí. Explican los comentaristas: generalmente las aves llevan a sus pichones con las patas por temor a que otras aves se los quiten por arriba. Pero el águila, que es el ave que más alto vuela, los lleva sobre sus alas porque su único temor es que desde abajo le disparen una flecha. Es preferible que la flecha me dé a mí, sabe el águila, y no a los pichones. En esta metáfora, Hashem es el águila protectora de sus pichones, los israelitas o Bene Israel. En esta metáfora, Hashem es el águila protectora de sus pichones, los israelitas. Continúa la Torá: ahora si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de ministros. Explican los comentaristas: ustedes serán los líderes espirituales del mundo. Repito, dice la Torá: ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada. Estas son las palabras que deberás transmitir a los israelitas. Fue Moshe y citó a los ancianos sabios del pueblo y expuso ante ellos, todas estas palabras que le ordenara Hashem. Entonces todo el pueblo respondió unánimemente: haremos todo lo que dijo Hashem. Y Moshe le transmitió a Hashem las palabras del pueblo. Explican los comentaristas: hay una pregunta. ¿Acaso Hashem no había escuchado la respuesta? El verso viene a expresar la delicadeza de Moshe, que no se abstuvo de dar él el informe, a pesar de que sabía muy bien que Hashem ya lo conocía. Continúa la Torá y dice: Hashem le dijo a Moshe: yo vendré hacia ti en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y así creerán. Repito: ahora si escuchasen atentamente mi voz y cumpliesen mi pacto, serán para mí el más preciado tesoro entre todos los pueblos, pues toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de ministros y una nación sagrada. Estas son las palabras que deberás transmitir a los israelitas. Fue Moshe y citó a los ancianos sabios del pueblo y expuso ante ellos todas estas palabras que le ordenara Hashem. Entonces todo el pueblo respondió unánimemente: haremos todo lo que dijo Hashem. Y Moshe le transmitió a Hashem las palabras del pueblo. Hashem le dijo a Moshe: yo vendré hacia ti en una espesa nube para que el pueblo escuche mientras yo hablo contigo, y así creerán también en ti para siempre. También, que parece superfluo, viene a dar el siguiente sentido: creerán en ti y también creerán en los profetas que te sucederán. Esa es una explicación de los comentaristas. Y Moshe le transmitió a Hashem la respuesta del pueblo, que efectivamente escucharían a Hashem. Hashem le dijo a Moshe: anda y prepara al pueblo hoy y mañana. Explican los comentaristas: que se purifiquen sumergiéndose en agua y que también sumerjan sus ropas. Hay una explicación: que se purifiquen sumergiéndose en agua y que también sumerjan sus ropas.
El proceso de purificación requiere sumergir el cuerpo y también las ropas en una mikveh, que es una palabra en hebreo que sería una piscina cuyas aguas provienen de fuente natural y fluyen por sí mismas. Ejemplo, el agua de lluvia. La piscina debe contener como mínimo 40 sea de agua, o sea, aproximadamente 500 litros. Esa misma denominación se aplica a todo conjunto de agua capaz de purificar, ríos, manantiales, etc. Continúa la Torá y dice que estén preparados para el tercer día, pues al tercer día Hashem descenderá sobre el monte Sinai, a la vista de todo el pueblo. Aquí explican los comentaristas, de aquí se desprende que no había ciegos entre ellos. Continúa la Torá y dice, deberás poner límites alrededor del monte para que el pueblo... deberás poner límites alrededor del monte para el pueblo. Dichos límites advertirán a la gente, cuídense de subir al monte o tocar su perímetro. El que toque el monte morirá. Que ninguna mano lo toque, pues será apedreado o derribado, tanto sea animal o persona, no quedará con vida. Explican los comentaristas, al ejecutar el apedreamiento, primero se arrojaba a la víctima a la fosa del patíbulo y si moría allí, ya no era necesario apedrearlo. A eso se refiere la expresión apedreado o derribado. Continúa la Torá y dice, cuando suene el shofar, podrán ascender al monte. Moshe descendió del monte hacia el pueblo y santificó al pueblo. Ellos se sumergieron en agua y también sumergieron sus ropas, y Moshe les dijo, prepárense para un periodo de 3 días, no tengan relaciones maritales. Aquí hay una explicación de los comentaristas que dice, la idea era que al cabo de los 3 días de la abstención, las mujeres estuvieran aptas para purificarse, para recibir la Torá, pues la mujer que ha tenido relaciones podría perder el semen, y eso la tornaría impura. Pero a partir del tercer día de la relación, el semen pierde su capacidad como agente fertilizador y con ello también su capacidad como agente de impureza. Continúa la Torá y dice, resulta que al tercer día, al despuntar la mañana, hubo truenos y relámpagos, una espesa nube sobre el monte y un sonido muy fuerte de shofar. Todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces Moshe sacó al pueblo del campamento al encuentro de Elohim y se pararon al pie del monte. Y todo el monte de Sinai humeaba, pues Hashem había descendido sobre él en fuego y su humo ascendía cual humo del horno. Todo el monte se estremeció mucho. El sonido del shofar se hacía cada vez más fuerte. Moshe hablaba y Elohim le respondía respecto de la voz. Aquí hay una explicación de los comentaristas que dice, o sea, cuando Moshe hablaba, cuando le transmitía los mandatos al pueblo, Hashem hacía que la voz de Moshe tomara más ímpetu. También hay una explicación cuando la Torá dice, Hashem había descendido sobre el monte Sinai en fuego. La entrega de la Torá en el monte Sinai está estrechamente relacionada con fuego, siendo que la Torá es el medio a través del cual conocemos la voluntad del bendito sea y nos conectamos con él. Resulta que la forma de conectarse es a través del fuego sagrado del entusiasmo. Continúa la Torá, dice, Hashem descendió sobre el monte Sinai a la cumbre del monte. Hashem citó a Moshe a la cima del monte y Moshe ascendió. Hashem le dijo a Moshe, desciende y advierte a la gente que no rompan filas. Explican los comentaristas, o sea, que no desborden los límites del monte. Continúa la Torá, para ver la divinidad, pues si lo hacen, caerá una multitud de ellos. Incluso los Kohanim, que se acerquen a Hashem, que se santifiquen para que Hashem no haga estragos contra ellos. Aquí hay una explicación en este contexto. Que se santifiquen significa que permanezcan en sus lugares y que no se acerquen al monte, que no crean que su elevado rango les confiere el derecho a ascender.
También hay otra explicación aquí. En el contexto, sacerdotes significa primogénitos. Aún eran ellos los primogénitos los encargados de llevar a cabo el servicio divino en representación del pueblo. Recordemos que cuando aquellos posteriormente participaron del acto idólatra del becerro, Hashem les quitó ese privilegio y dispuso que fuesen reemplazados por los sacerdotes y levitas en todas las áreas del servicio divino. Eso lo encontramos en el libro de Shemot capítulo 32, verso 29. Continúa la Torá y dice: Moshe respondió a Hashem: el pueblo no ascenderá al monte Sinai, pues tú ya nos advertiste diciendo: pon límites alrededor al monte y santifícalo.